Seguí la huella de las embarcaciones con un mismo significado, la voracidad. Un corazón vacío, un par de manos heladas, una palabra imposible de decir. El agua haciendo que la vida corra, que vacile al filo de la orilla como un desnudo trozo de mangle, que vaya a la playa como una deidad poseída por el furor del nacimiento, la semilla de la fruta de sal. El agua anunciante de su certeza, mañana será lo mismo. El mar es un fósil despierto. Ciudad de origen ancestral, sin fundación española, asumió un rol determinante en la historia del país, la historia de la cultura de los habitantes orenses. Ocurrió que esta generosa tierra repentinamente se perdió a la vista de todos. Ya instaurada la ciudad, a inicios de los años 70, una generación evocaba una mirada al pasado. Pero, ¿cuál pasado? Lo que esas hojas gigantes y largas de aquella fruta escondían detrás. Jóvenes interesados en el arte, bajo la tutela de un gran artista oriundo de Quito, asumieron el rol de cuestionar el estado de la cultura en el medio. En una especie de laboratorio de pintura al aire libre, en donde aprendimos realmente a representar y a interpretar. Que muchos de estos egresados formaban parte de los movimientos culturales, artísticos. Las desigualdades sociales siempre han estado presentes y ha sido siempre también una pugna. Como una respuesta a esto de las élites dueñas del desarrollo del arte. Machala, de la costa, es la única que está tranquila, que es tranquila. Su gente es otra gente, es ávida, siempre está novedosa. Los estudiantes como nosotros hagan algo más que los deberes en sus ratos libres. Y lo visité. Se nos hizo un poco difícil dar con la casa de él porque pensábamos pues que iba a ser girando con gracia bajo la luna de azufre, entre la sombra, entre la sombra. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Es un gusto estar aquí en esta noche, en esta tarde, casi noche. Estamos ya en la última etapa de este increíble programa Cultura Viva de mi ciudad. Les saluda Enrique Madrid, soy el coordinador general de este evento, un evento generado por el municipio de Machala, por la alcaldía de Machala, en diálogo permanente con los artistas y con la comunidad cultural y en general. Una de las cosas importantes que vamos a tratar en esta noche es un tema que de alguna manera ha sido bastante postergado por mucho tiempo, pero es absolutamente necesario. El tema del patrimonio cultural en nuestra ciudad. El tema de las nociones de patrimonio cultural. ¿Qué es patrimonio? ¿En qué contexto conceptual se enmarca? El tema de las nociones artísticas en nuestro medio. ¿Qué pasa con la producción artística? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo circula? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son las nociones de artisticidad que se generan, se mantienen, se difunden en nuestro medio? ¿Desde qué instrumentos evaluamos nuestra producción cultural? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos como productores culturales? Es súper importante. Machala es una ciudad que, se ha complejizado, es una ciudad de más de 300.000 habitantes y hasta ahora desde, el sistema cultural de nuestro contexto no se ha agudizado una reflexión en esa parte. Para eso tenemos en esta noche una contribución súper importante desde todos los ángulos, desde todas las aristas del conocimiento enmarcado dentro de la reflexión de la producción cultural.
En esta noche, pues, vamos a tratar de generar una conclusión que nos permita afinar mejor las herramientas para tratar estos temas. Machala es una ciudad de larga data, es una ciudad que ha pasado por muchos procesos culturales y que realmente ha tenido giros inesperados y que ha generado inclusive ciertas tradiciones operadas o manipuladas desde cierta posición de intereses, ¿no? Entonces, para nosotros como artistas y como trabajadores de la cultura es súper importante poner sobre la mesa estos temas, estos grandes temas que ahora vemos que a la comunidad les preocupa, nos preocupa, y que creo que necesitamos, y es la hora de acudir a más herramientas para agudizar nuestras estrategias, para manejarlos, para responder, para involucrarnos en estos temas y ser más efectivos y poder desde estas plataformas generar un diálogo con las instituciones y con las instancias que están, digamos, abocadas a proteger estos espacios de memoria, estos espacios de huellas culturales, tanto desde la comunidad como del Estado. Esta noche tenemos la presencia y el gran aporte de Lucía Durán. Lucía es candidata a antropología por la Universidad de Buenos Aires. Tenemos también al doctor José Manuel Castellano, quien estuvo en Machala realizando un trabajo muy importante como dentro del programa Prometeo, que realmente nos dio guías muy interesantes para la interpretación y diagnóstico de un estado cultural en nuestra ciudad. Y tenemos la presencia vivaz y creativa de Andrea Carmona, que es magíster en diferentes disciplinas, pero muy relacionada con la investigación en diseño y todo lo que está relacionado con lo que es patrimonio específicamente en territorio, en su ciudad querida, pues ciertamente son los afectos lo que la han llevado a un nivel, digamos, de conocimiento y de investigación en este campo y con gestiones culturales muy aportativas. Paso a presentar de una manera más detallada a Lucía Durán, candidata a antropóloga por la Universidad de Buenos Aires. Lucía Durán es gestora cultural, investigadora y docente universitaria. Ha impulsado la construcción de políticas en el campo de la cultura y el patrimonio cultural en el Ecuador. Es magíster en antropología visual y especialista en gestión cultural y políticas culturales. Realiza en estos momentos su doctorado en antropología en la Universidad de Buenos Aires. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Cultura de Quito en el año 2009. Fue miembro ad honorem del Comité Externo de la Fundación Teatro Nacional Sucre y miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de las Artes de Ecuador hasta el 2019. Actualmente es directora ejecutiva del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Ha desarrollado varias publicaciones, investigaciones, curadurías y exposiciones colaborativas en museos y espacios culturales. Bueno, tenemos el gusto de contar con el gran contingente de Lucía, quien va a compartir todo su proceso reflexivo en cuanto a un tema súper importante en nuestro país, un tema prácticamente nuevo en los procesos, digamos, de racionalización de la reflexión y administración cultural, como políticas de Estado, como nociones de políticas de organizaciones civiles, etc. Lucía, bueno, su campo de experticia nos lleva al afán de formularle muchas preguntas, pero yo creo que en el contexto en que estamos desarrollando este evento, considerando pues que, bueno, en Machala recién estamos inaugurando, digámoslo así, esta tradición de empezar a reflexionar sobre temas un poco más complejos dentro de la cultura e inclusive dentro del análisis de cuáles son los conceptos mismos de cultura,
sobre los cuales se estructuran planes y programas, o inclusive históricamente hablando, de una noción de cultura elaborada en un proceso de la construcción de un Estado-nación, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es súper importante que usted nos ayude a dilucidar los temas de cómo se asienta, por ejemplo, una construcción, una noción de patrimonio cultural desde diferentes fuentes, desde diferentes lugares de enunciamiento, por así decirlo, ¿no? Porque no solamente, a veces estamos acostumbrados a escuchar una noción de patrimonio cultural más desde lo oficial, ¿no es cierto? Pero realmente esa es solamente una noción generada desde un espacio específico que puede cometer, quiere hacer a veces actos narcisistas, ¿no es cierto? Que no permiten ver, digamos, un sentido cultural, sobre todo en un país tan diverso y tan complejo, ¿no? Entonces, creo que sería interesante para nosotros escuchar sobre qué, digamos, cuál es la dinámica de la discusión en el sentido de cuando se toman decisiones sobre planificaciones culturales que llevan hacia una política cultural desde ciertas instancias, ya sean privadas o públicas. ¿Cuál es las diferencias o la discriminación de ideas en el sentido de definirse por una de esas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las nociones en términos generales de política, de todo lo que implica las ideas de patrimonio que pueden o no definir una estrategia a aplicar en ese sentido? Buenas noches con todas, con todos. Enrique, muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este encuentro que hoy entiendo que tiene estamos en el cierre, en la etapa final. Me parece muy importante. Saludo a mis colegas Andrea y José, con quienes espero podamos dialogar y discutir alrededor de este tema. Decía que me parece muy importante discutir el patrimonio en contextos específicos, ¿no? El caso de la ciudad de Machala, ¿no? Por ejemplo, tiene una tradición seguramente muy distinta a la forma como se ha venido pensando lo patrimonial en otros contextos, en otros espacios. Hay ciudades que, por supuesto, tienen una tradición más, digamos, desde el centralismo y de ese narcisismo que hablaba Enrique, que me quedó la idea. Se ha producido lo patrimonial como una idea como muy establecida, ¿no? Desde lo monumental, desde lo colonial, desde la herencia colonial y republicana, en realidad. Entonces se ha instalado una versión del patrimonio en ciertas ciudades y en otras ciudades se ha instalado otro tipo de aproximación o versión del patrimonio. Me parece que este es un punto de partida muy importante. Es decir, no pensar que hay una mirada sobre el patrimonio, sino que estas miradas son diversas y múltiples, que responden a trayectorias históricas específicas, que si bien hay unas miradas dominantes, también hay unas miradas periféricas. El patrimonio, en principio, como el campo cultural, es un campo de construcción de la hegemonía, ¿no? Esto es muy importante situar. En todo trabajo de gestión, de diseño de políticas culturales, es muy importante pensar que en el contexto contemporáneo, es importante mirarlo como un campo productor de hegemonía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de patrimonio, en realidad no estamos hablando del objeto, ¿sí? El objeto en sí mismo. Voy a poner un ejemplo, digamos, una edificación colonial o republicana a la que se le atribuye el discurso de patrimonio, no es patrimonio en sí mismo. Esto que parece obvio muchas veces no lo es, y es importante desmontarlo en términos discursivos, ¿no? Decimos que una edificación, un artefacto precolombino, unas imágenes, unos audiovisuales, decimos que unas prácticas sociales, festivas, celebratorias, que unas ciertas conmemoraciones son patrimonio, pero estas no son patrimonio en sí mismo, lo que son prácticas sociales, ¿sí? Son prácticas sociales que han sido instituidas como patrimonio. El patrimonio es un campo de selección. Como productor de hegemonía implica la selección, es un campo de poder, de disputa. Creo que es bien importante esto, porque si es que, y hablo doblemente desde el caso de Quito, que es el que yo más he estudiado, y es un caso de centralismo, es un caso en donde se ha formulado esta idea de hegemonía del patrimonio colonial, además muy clara, del patrimonio como lo monumental, ¿no? Como una herencia pesada, digo yo, que hay que llevar de generación en generación. Desde esa perspectiva,
de trabajo, muchas veces lo que digamos, se ha tendido a estabilizar el campo, a pensar que lo patrimonial es un campo instituido, que es fijo, que es estable. Lo que nos muestra la experiencia de investigación antropológica, y me quiero referir específicamente a lo que la antropología puede contribuir a esto en América Latina, es que es un campo que se ha desestabilizado en las últimas 2 décadas de manera significativa. Es decir, que el patrimonio dejó de ser un espacio únicamente en el que ciertas disciplinas definían esa selección sobre aquello que es digno de conmemorar, de conservar, de proyectar hacia el futuro, y se amplió hacia otro tipo de actores, ¿no? O sea, vemos ahora en el campo patrimonial, en las ciudades en América Latina, cómo demandan patrimonio, disputan patrimonio, luchan por el patrimonio y la memoria, no solamente los campos clásicos, los historiadores, los arqueólogos, ¿no? Los arquitectos que han dominado, digamos, la producción específica y técnica del campo, sino que hay múltiples actores. Hay gestores culturales, artistas, proyectos de arte y transformación social, hay comunidades, hay grupos sociales, hay colectivos, hay grupos de memoria, productores de memoria, que están constantemente interpelando esa noción de patrimonio. Entonces, es todo menos un campo estable, quiero decir, es un campo que está en movimiento, que los propios actores sociales están discutiendo. ¿Y qué están discutiendo, digamos? Si es que el campo del patrimonio es un campo productor de hegemonía, ligado a los pasados nacionales, a la memoria oficializada, ¿no es cierto?, a esas prácticas disciplinares de la historia que van conmemorando, ¿no?, de la historia clásica en su versión, digamos, más clásica. ¿Qué están disputando? Están disputando su lugar en la historia. Las personas están disputando la instalación dentro del campo público, una instalación dentro del campo de visibilidad, pensando el patrimonio como un derecho, de ciertas memorias, historias y prácticas subalternizadas por lo patrimonial. Es decir, aquello que no entró en el campo de legibilidad de la historia, que no entró en el campo de legibilidad de lo digno de pertenecer a un pasado de una región, de una ciudad, de un país. Entonces, estamos viendo cómo cada vez más, como los grupos sociales se están apropiando en términos antropológicos, ¿no?, de apropiación, de hacer suyo y discutir a través de apropiaciones que muchas veces pueden ser violentas, como por ejemplo la toma de monumentos en contextos de estallido social, pero también de formas de instalación de otro tipo de visualidades. Hay mucha movilización de imágenes, mucho recurso audiovisual, muchos trabajos de memoria como el que presentaron hace un momento, ¿no? Esas imágenes que a veces no son las imágenes oficiales de la ciudad, sino que son las imágenes que salen de los archivos de las organizaciones sociales, de los grupos culturales, son archivos de lo que Foucault decía, los archivos de segundo orden, ¿no? Esos archivos que no son los que han estado, digamos, a los que el patrimonio ha recurrido, el patrimonio oficializado, el discurso oficial de patrimonio, y que los grupos buscan interpelar para instalar sus miradas contestatarias, sus contrausos, con relaciones a mirada oficial, y de esta manera ejercer su derecho a la memoria. Y también a veces no siempre demandar patrimonio implica demandar memoria, demandar pasado, sino implica el ejercicio de unos derechos en el presente. Por ejemplo, el derecho a la ciudad. Muchos grupos disputan patrimonio para demandar su derecho a la ciudad, su derecho a participar, su derecho a ser parte de un espacio, ¿no? El patrimonio se constituye entonces en un vehículo de audibilidad, un vehículo que hace posible que sectores subalternizados puedan ser visibles en la esfera pública y puedan instalar sus luchas, sus debates, sus imágenes, sus visualidades, etcétera, ¿no? Creo que con esto cierro esta primera intervención. Muchas gracias, Enrique. Magnífico, muchas gracias, Lucía. Espléndida participación. Bueno, vamos a pasar a presentar a nuestro querido amigo José Manuel Castellano. José Manuel, bueno, es un gusto tenerte acá. Tu contribución siempre ha sido importante. José Manuel es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, España, con la máxima calificación de cum laude y premio extraordinario de doctorado. Es director de museo y autor de más de una treintena de libros históricos y más de un centenar de artículos, tanto en revistas especializadas como generalistas. Coordinador de diversas publicaciones, ha impartido diversas conferencias, cursos especializados y ha participado en más de medio centenar de congresos de carácter nacional e internacional.
Ha obtenido diversos premios de investigación de rango nacional e internacional, y ha sido miembro de diversos proyectos de investigación financiados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España y de la Unión Europea. La Asamblea del Poder Popular de la República de Cuba le otorgó la distinción por la cultura nacional cubana en el año 2000 por su contribución en temas históricos y culturales. También ha formado parte del programa Prometeo como investigador desde el 2013 hasta el 2014 y formó parte de la Dirección Provincial de Cultura de El Oro en Ecuador. Le concedió la presea Filantropía Cultural en el 2015. Es coordinador de investigación, profesor titular de la Universidad Nacional del Ecuador, profesor de posgrado en la Universidad Tecnológica Indoamérica, docente de la Universidad Católica de Cuenca, miembro de la Academia Nacional de Historia de Ecuador y miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, editor de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y director de la Cátedra Guadalupe Larriba González de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, entre otros. José Manuel, bienvenido. Hay algunas inquietudes, bueno, hay muchas cosas que yo siempre te había querido preguntar. Cuando tú estuviste en Machala, estuviste trabajando involucrado en diferentes instituciones. La primera vez que se dio un pronunciamiento público sobre el estado de la cultura producto de una investigación exhaustiva desde diferentes aristas que la realizaste tú en compañía con un equipo académico, entiendo yo, de asistentes en la ciudad de Machala. Tu pronunciamiento causó un shock en diferentes instancias, digamos, del manejo cultural público en la ciudad. Digamos, desde ese punto de vista, ¿cómo tú crees que ves esa urdimbre de esa noción de cultura tan instaurada en la ciudad respecto a nociones de patrimonio, que implica, bueno, obviamente, como dijo Lucía, no estamos hablando de objetos, ¿no? Estamos hablando de una urdimbre mucho más compleja, en el que necesariamente tiene que reflejarse, y no siempre es así, una fricción social, inclusive una pugna por la representación, una pugna por la memoria, desplazamientos, invisibilizaciones, etc. Y de eso ha habido mucho en la ciudad de Machala, ¿no? Cuando tú, digamos, empezaste a hurgar, por así decirlo, en el texto cultural de la ciudad, ¿y qué es lo más dramático que tú encontraste, aparte de una cosa casi increíble como el hecho de que Machala es una ciudad casi irrepresentable 20 años atrás, porque casi no hay una cultura archivística y la poca que hubo se ha destruido? O sea, ¿cómo tu discurso, aparte de causar ese shock como un revulsivo, ¿no? Revulsivo en el sentido tú sabes, de provocar un malestar terrible y de querer, digamos, socavar cierta comodidad ahí. ¿Y cómo tú ves qué efecto ha causado en las instituciones ese pronunciamiento que obviamente dado desde la academia? ¿Qué efecto, qué beneficio, no digamos qué beneficio, sino qué impacto ha tenido en las políticas culturales de la ciudad desde ese entonces? Porque yo sí creo que hay un antes y después. Ahora, por ejemplo, si yo me pongo a investigar sobre todo este tema en Machala, de hecho que casi todos tus artículos, que son una cantidad bastante generosa y prolífica, saltan a la vista y tenemos muchas más herramientas para manejar eso. Ahora, eso casi digamos desde lo privado, ¿no? Me gustaría que tú un poco, porque eso implicó también niveles de confrontación, ¿no es cierto? ¿Cómo se tomó eso y qué impacto tuvo tu investigación o tus investigaciones en el sentido del establishment de lo cultural, digamos así, y lo político vinculado a lo cultural en la ciudad?
Bien, muchas gracias, Enrique. En primer lugar, agradecerte la invitación, felicitarte por convocarnos, ¿verdad? Siempre es necesario plantear, hablar, discutir y proponer, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? También un saludo cordial a nuestras compañeras panelistas, ¿verdad? Que nos van a dar enfoque, como ya ha hecho Lucía, muy interesante, ¿no? Yo creo que la respuesta ya te la ha dado Lucía inicialmente. No hay una sola mirada con respecto a las cosas, sino múltiples miradas, ¿verdad? Es decir, y eso es lo bueno de la academia, que exista una diversidad de concepción, de análisis, de propuesta y de reflexión sobre las cosas, ¿verdad? Yo, antes que nada, decir, siempre declaro mi amor por Machala, ¿verdad? Yo pasé casi 2 años en esa ciudad. Me impliqué directamente, como suelo hacer siempre en mi vida ordinaria y en el ámbito de la investigación. Yo, todo esto surge a través del programa Prometeo, evidentemente. Cuando somos seleccionados, se nos plantea la elaboración de un proyecto, ¿no? Pensé, yo soy historiador de base, como tú acabas de señalar, pero muy vinculado al mundo patrimonial, ¿verdad? Y al mundo cultural en general. A la hora de diseñar un proyecto, dice, yo me caracterizo por una implicación social, ¿no? No soy historiador que se ancla o mira al pasado para olvidar el presente y mucho menos el futuro, ¿no? ¿Qué puedo hacer que tenga algún tipo de repercusión, de mejora? Porque, claro, un investigador se plantea un problema para proponer una mejora, ¿no?, ante una situación, ¿no? Pues consideré que ejecutar, llevar a cabo una especie de diagnóstico sobre la situación cultural actual del municipio de Machala. En ese arranque inicial pues encaja después los distintos trabajos que tú has señalado, ¿no? Evidentemente, esto yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Un historiador es igual que un médico, ¿no? O un investigador es igual que un médico, ¿no? Es decir, detecta un problema, intenta solucionarlo, ¿no?, a través de alternativas y propuestas, ¿no? Machala hay que entenderlo desde 2 visiones distintas, ¿verdad? Machala hay que entenderlo desde un carácter endógeno, es decir, producto de la consecuencia de su propia evolución histórica, por un lado, y por otro, desde el punto de vista exógeno, es decir, del exterior. Me refiero específicamente ya en el contexto nacional ecuatoriano, ¿no? Desde el punto de vista endógeno, interno, ustedes saben perfectamente que Machala tiene su arranque de crecimiento poblacional a mediados del siglo XX, década de los 60, con todo lo que conllevó, ¿no?, el boom del banano, ¿no? Eso provocó, entre otras cosas, una corriente inmigratoria importante, ¿no?, que se asientan distintos grupos y etnias de Ecuador bajo esa nueva situación económica, ¿no? Ese es un elemento muy importante, ¿no? En segundo lugar, Machala y la provincia del Oro tiene un elemento que yo creo que no ha sido estudiado ni abordado, identitario clave, ¿no? El carácter identitario de zona fronteriza, ¿no?, de zona peligrosa, frágil y débil con respecto al Perú, ¿verdad? Ese es un elemento que también, no solo desde el punto de vista social, económico, político, sino también cultural, Machala, hasta bien entrado el siglo XX, ¿no?, casi hasta finales del siglo XX, ¿verdad?, se vivía una situación de inestabilidad. Incluso desde el propio gobierno ecuatoriano, que no invertía, puesto que era una zona en peligro, ¿no?, una zona que podía caer en manos de Perú, ¿verdad? Machala tiene una fuerte trascendencia agraria, incrementada posteriormente con el banano, más tarde con el mundo
del Camarón y posteriormente con toda la política de regeneración urbana copiada de Guayaquil, ¿verdad? Y especulación del suelo y de conexiones comerciales clandestinas con el Perú. Entonces, ese es el contexto social donde evidentemente tiene una incidencia pues, importante en el ámbito de la cultura, ¿no? Son espacios controlados por los grandes bananeros, ¿verdad? Evidentemente eso tiene una secuela, ¿no? Desde el punto de vista formativo, cultural, social, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, siempre ha habido pues, un elemento detonador de inquietud por el mundo cultural, ¿no? En ese sentido, es decir, recordemos las últimas décadas del siglo XX, ¿verdad? Años 80 y 90, con el Frente de Liberación Cultural, la ocupación del cine y el teatro, ¿verdad? La ocupación de la Casa de la Cultura. Pues bueno, a mí eso me llamó poderosamente la atención, como en una sociedad donde la inactividad parecía predominar, ¿no? Donde el peso de los grupos o de los sectores de poder ejercía sobre el resto de la población, que un colectivo pues reivindicara, ¿no? La necesidad de dar un impulso a través de la cultura, ¿no? Esos dos acontecimientos, desde luego, son bastante significativos, ¿no? Bien, nosotros en el 2013-2014 pues organizamos una mesa redonda durante una semana con 100 panelistas donde se abordaba el presente y futuro de la cultura machala. No hace mucho tiempo, me parece que fue en agosto del 2020, también a través de una iniciativa con miembros representantes del propio municipio, de la Casa de la Cultura, del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pues también hubo una especie de conversatorio sobre este asunto, ¿no? Y yo creo que la conclusión ha sido la de siempre, ¿no? Es decir, ninguna. Es decir, hay una inquietud, pero esa inquietud no se manifiesta ni se refleja en acciones, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta que hay un dato súper importante, ¿no? Machala es una de las pocas ciudades ecuatorianas, junto con Cuenca y Quito, ¿no? Que forma parte de la Agenda 21 de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, realmente todo esto define el comportamiento cultural de la sociedad machaleña, ¿no? Cuáles son sus elementos, sus referencias y evidentemente su tema patrimonial, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que no he estado controlando el tiempo. Si me avisas, te lo agradecería, ¿no? Y si no, pues ya tengo oportunidad en las distintas rondas de seguir profundizando en este asunto. En definitiva, como una especie de síntesis de esta pequeña y primera intervención, es que la situación de la cultura en Machala es producto de ese desarrollo histórico, ¿verdad? Que ha habido grupos de resistencia, pero que no ha tenido hasta el presente, ¿verdad? Ninguna, ¿cómo diríamos? Ninguna mesa, ¿no? Donde estén representadas las instituciones y los colectivos, los sectores culturales, para diseñar, planificar el futuro, ¿no? El futuro cultural, y teniendo en cuenta de que, claro, la cultura y el patrimonio se ha convertido en este momento en el cuarto pilar de desarrollo, ¿no? Y que es un elemento que viene, que puede contribuir, ¿no? Al propio desarrollo local, ¿no? Entonces yo creo que está en una situación de veremos, ¿no? Ya llevamos varias décadas por hablar del siglo XXI, ¿no? Y después, dentro del ámbito ya nacional, pues ustedes saben perfectamente que el primer Ministerio de Cultura se crea en la primera década del siglo XXI, ¿verdad? Es decir, después tenemos que añadir que no hay cargo más peligroso en Ecuador que ser un ministro de Cultura, ¿no? Que no trasciende más allá de un año y medio, con lo cual las políticas y las planificaciones pues están siempre en la cuerda floja, ¿no?
Entonces, eso también es un elemento importante a tener en cuenta. Y lo que señalaba tanto Enrique como Lucía, esa visión predominante de centralismo, ¿no? De centralismo de Quito, podemos señalarlo, pero también de Guayaquil y de Cuenca, ¿no? Que cuenta con un soporte, con una imagen, con una tradición pues bastante diferenciada, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, a mí me alegra que se den espacios de estas características, buscando el análisis, buscando la propuesta, pero fundamentalmente para que se concrete en algo, ¿no? Porque si no, yo creo que ya estamos 2 décadas hablando, disponemos ya de un panorama sobre la situación histórica y evolutiva del tema patrimonial y cultural, ¿no? Pero si no hacemos, seguimos todavía pues pendientes. Yo creo que eso es lo que le falta a Machala en estos momentos. Abrir una mesa por la cultura, elaborar un libro blanco, ¿verdad? Convocar a todos los agentes, ¿no? Que no sea solo una mera dirección institucional, ¿no? Y donde exista el diálogo y donde evidentemente se materialice en unas líneas de actuación urgentes y emergentes en el momento, ¿no? Pero también con cara, con vista al futuro, ¿no? Es decir, si no tenemos una agenda de viaje en ese sentido, pues vamos a estar siempre como la pescadilla que se come la cola, ¿no? Y todo queda en nada, ¿no? Si quieres lo dejo aquí y podemos profundizar posteriormente en las siguientes intervenciones, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias José Manuel por tu intervención. Sí, exactamente, las aguas siempre tienen que llevarnos a algún lado, como dice el poeta, ¿no? Pasamos a presentar a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez. Un gusto tenerte acá. Andrea, una de las primeras cosas que yo vi de tu trabajo creativo fue un pequeño juego pedagógico sobre enlazando el asunto lúdico con patrimonio cultural de la ciudad de Machala, muy específico, muy interesante. Yo creo que ese tipo de aportes ya, digamos, claro, dentro de un marco de un conocimiento histórico, llevarlos a la práctica y vincularlos en procesos de desarrollo de la comunidad es súper importante, ¿no? Y es lo que tú con lo que has estado contribuyendo también a la ciudad, ¿no? Bueno, Andrea nació en Machala en 1991, donde cursó primaria y secundaria, culminó el bachillerato en Guayaquil, se tituló como diseñadora gráfica en Cuenca y cursó en España un máster en innovación en diseño para el sector turístico. Autora de 2 tesis acerca del patrimonio cultural de Machala y creadora del libro infantil ilustrado Ciudad Banana. Ha estudiado el patrimonio como recurso creativo para el desarrollo local. Andrea, cuéntanos, yo creo que tu experiencia es una experiencia bastante integral en el medio, bastante desde la práctica, desde los afectos. Es súper importante, ya digamos, llevarlo en un sentido más palpable, hablar de los procesos de conservación, por ejemplo, del patrimonio inmueble, específicamente en la ciudad. ¿Cómo tú ves todo ese proceso hasta ahora? ¿Qué tipo digamos, de estrategias tú crees que han sido efectivas? ¿Tú crees que eso está funcionando? ¿Qué es lo que tú crees que se puede hacer? Aparte de lo que ya en la práctica tú estás haciendo, ¿no? Para que, digamos, despierte ese espíritu de observación de ese problema ahí, ¿no? De ubicación de ese problema, ¿no? Segundo, dinamizar esos aspectos para que realmente se integren como ideas dentro del discurso cultural, ¿no? Porque hasta ahora es como que es casi como una intelequia, ¿no? Una cosa así lejana el patrimonio, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta situación del tren, tú recuerdas esta situación reciente de esta primera locomotora que llegó al país, ¿no?
que la tenemos en Machala, y estuvo formando, digo que llegó al país inclusive antes de la época alfarista, si mal, tú debes saber con más precisión esa información. La tenemos en Machala y estuvo, digamos, como un monumento, ¿no? Como un objeto ahí que referenciaba ese tramo de la historia, pero en sí no, digamos, no ha sido narrada o representada de una manera que amplíe el entendimiento de eso, ya no solo como objeto, ¿no? Sino como un símbolo sociohistórico, ¿no? Y con discursos desde diferentes posiciones. Pero más bien, yo veía que la gente más bien se preocupaba en sí por la conservación del objeto, de manera que, por ejemplo, ahora creo que lo están restaurando. Entonces mi pregunta también para mí, ¿no? Era, ¿de qué manera lo están restaurando? ¿Cómo lo están haciendo? Entiendo que hay un equipo de soldadores que está trabajando el tren como una pieza de hojalatería, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esa circulación de ideas ahorita en Machala? Recientemente tú fuiste parte de un evento que estaba tratando de estimular esa generación de ideas y el involucramiento de la comunidad en la ciudad sobre estos temas, ¿no es cierto? Entonces, quisiera que tú nos des una visión de cómo va avanzando eso, porque es súper importante en una ciudad que, para mi manera de ver, lo que está instaurado es más una cultura del olvido, ¿no? A pesar de que la cultura de la memoria se puede decir que en estos momentos es casi una moda en el mundo, ¿no? Bueno, saludar a José y a Lucía, agradecerte, Enrique, por este espacio. Pues bueno, yo como diseñadora gráfica, como ya bien habías dicho, uso el estudio del patrimonio como recurso creativo, ¿no? Entonces, hacemos desde nuestras posibilidades y desde nuestro espacio iniciativas puntuales que apuntan hacia una alfabetización patrimonial y específicamente los dos materiales que yo he generado han sido destinados para niños, sobre todo, aunque pueden igual ser compartidos con el círculo familiar, ¿no? Entonces, referente a cómo es, pues, entablar un estudio del patrimonio in situ, aquí en el territorio, ya de por sí implica ciertas complicaciones, lo que no tenemos estudios preliminares, no tenemos información de base que nos permita, no tenemos estadísticas que nos permitan empezar, sino que nosotros mismos, quienes nos planteemos realizar algún material, tenemos que hacer este estudio directamente, lo cual también aporta ciertas otras oportunidades, ¿no? Que, bueno, cuando yo empecé con la idea de realizar un estudio del patrimonio inmaterial en la ciudad de Machala, una de mis tutoras, que era española y era mi profesora en la Universidad de Cuenca, me supo recomendar y me supo decir, no lo hagas en Machala porque no vas a encontrar información. Y efectivamente tuve que usar la etnografía, tuve que usar recursos etnográficos para poder levantar esta información. Fue un proceso bastante rico y bastante integral. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas y levantar esta información de primera mano y luego hacer las respectivas comparaciones. Generar obras con patrimonio en la ciudad es que es demasiado, y yo invito a quienes estén escuchando, y yo los invito a explorar un poquito más acerca de nuestra cultura.
nuestro paisaje cultural, que tiene en sí todos los elementos, el clima, todos los elementos están allí. Cuando uno se plantea observar el paisaje, uno encuentra el paisaje cultural que configura la identidad de Machala, una identidad cultural bastante dispersa, pero bastante exquisita. Y es una oportunidad, yo he podido ver y he podido apreciar a algunos compañeros artistas que han generado obras a partir de sus afectos hacia la ciudad y de su vivir, quizá de su infancia, porque su educación se ha desarrollado en otras ciudades del Ecuador, pero han sido obras que efectivamente te evocan la ciudad y te evocan la identidad y te evocan Machala. Referente, por ejemplo, a ciertos elementos como el tren, también hablaba José de nuestra condición de ciudad y de provincia fronteriza, ¿no? Fuimos aunque la memoria social no persista y aunque no se hayan generado los espacios y los monumentos de sitio para recordarnos que fuimos parte de Perú por algún tiempo y que bastante del patrimonio inmueble, que a ese tú también te referías, Enrique, bastante de nuestro patrimonio inmueble desapareció en la época en que pertenecimos o en que fuimos tomados por Perú. Entonces, nuestra memoria social ha sido bastante distraída con otros elementos, como por ejemplo, últimamente se involucró dentro del espacio público de Machala la regeneración urbana, ¿no? Entonces, dentro de estas regeneraciones, ya ahora en 2021 o en 2020 se movió este tren que, si bien es cierto, la gente probablemente o los machaleños desconocemos cuál es el código con el que está registrado en el CIPSE, en el Sistema de Información de Patrimonio Cultural del Ecuador, pero esos pocos elementos que están en la ciudad y que permanecieron en la ciudad han sido valorados y han sido apreciados y han formado parte de ese sentido de pertenencia, bastante escueto tal vez, pero sí que han formado parte, ciertos pequeños elementos. Entonces sí, lo que yo podría decir es que la ciudadanía ya está un poco más involucrada con estos elementos, con la valía que tienen para sus vidas, para su diario vivir, se sienten identificados con estos, tienen afectos hacia estos y últimamente el evento de festival, el festival del ferrocarril efectivamente trataba de evocar esta historia y esta tradición ferroviaria que existió en la ciudad y en la provincia del Oro y que ha sido invisibilizada. Nuestra cartografía debería de tener dentro de la urbe, debería de conservar todavía los elementos ferroviarios, debería de tener monumentos quizá, pero bueno, estos no se han dado. Sin embargo, en la memoria social se están generando espacios para el diálogo y la reivindicación de sus significados. No recuerdo si respondo todas las preguntas que hiciste, Enrique. Bueno, sí, esa era la idea un poco desde tu experiencia de la práctica creativa, ¿no? Hacer como un diagnóstico de cómo se percibe todo este gran temario de todo lo que es el tema de claro. Patrimonio y todo eso. Importante también es que existan los espacios para la socialización. Yo, por ejemplo, cuando te presenté mi obra,
a ti cuando la pude compartir, te la pude entregar en las manos, supe decirte que había sido tu obra, tus acuarelas, que datan de la época en que fuiste acuarelista con Víctor Murriagui, habían sido, por ejemplo, unos de mis referentes, dada la escasa calidad de los archivos de los que yo disponía, dado que mi primera obra consistió en hacer un libro infantil acerca de las prácticas etnobotánicas en la década de los 70s, 80s y 90s. Simplemente pude recurrir a los archivos familiares y pues a estas exquisitas acuarelas que efectivamente logran transmitir aquel paisaje urbano de la periferia y aquel paisaje que predominaba en Machala durante esas décadas, y se pudo enriquecer con las entrevistas que me brindó la ciudadanía, pero principalmente el archivo fotográfico de familias y de amigos. Qué bien, Andrea. Bueno, en realidad una de las cosas que se puede, digamos, entender es que hace falta un montón de trabajo de investigación, ¿no? de auspicio, de estímulo de esa parte en la ciudad para poder reflexionar y reconstruir a partir de información en ese sentido. Bien, muchas gracias, Andrea. Excelente tu contribución. Vamos a tomar un pequeño break mientras vemos algo de lo que hemos estado haciendo en todo este mes en el programa de Cultura Viva de mi ciudad, que es un evento en que han estado involucrados muchos artistas, muchos trabajadores de la cultura y que de alguna manera están visibilizándose un poco más ahora con el apoyo del institucional. Debo decir que es algo un poco sin precedentes. Estamos abriendo este espacio de diálogo en un medio en donde hasta hace poco los procesos culturales habían sido pobremente estimulados, ¿no? Desde la institución. Entonces, regresamos en un momento mientras vemos todo lo que hemos ofrecido y lo que todavía continúa, porque esperamos que esto continúe. Ok, gracias. Tengo que entregar un trabajo. Esto de tele... No, ahora sí te voy a comer y a devorarte porque tú no puedes... Yo seré siempre. Pero, ¿y qué sucede? ¿Dónde estoy? Personas que han vivido demasiado, con los ojos cerrados y sin parar. El día no fue distinto. La muerte no llegó, como no ha llegado en mis 28 años. De pronto lo vi alzarse como un gigante y acomodarse el sombrero.
Enseguida sentí la necesidad de hablarle, pero no lo hice en aquella ocasión. Le hablé algún tiempo después. Te amo. Chico la vuelve a cagar. Chica lo vuelve a perdonar. Se casan y viven felices. Piensa acerca del amor. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez con este interesantísimo y amplio tema del patrimonio y la cultura artística en la ciudad de Machala. Bueno, sin duda el espacio que tenemos nos queda pequeño para tratar estos complejos temas, sobre todo si no hemos tenido una tradición de tratarlos de una manera continua, ¿no? Bueno, hay un aspecto que me preocupa respecto a Machala en cuanto a la producción artística, de que, bueno, digamos que la infraestructura de circulación del arte en la ciudad es todavía incipiente, mínima, ¿no? Sin embargo, tenemos un evento que tiene una cobertura nacional e internacional, como es el Salón Machala, antes llamado Salón de Junio, que es un salón que apunta desde el inicio a crear una colección de arte del país y a nivel internacional también. Esta colección se ha ido formando desde hace ya 11 años y tiene en su posesión una serie de obras, porque los premios son adquisición, y ha ido recopilando de alguna manera lo mejor del arte del país y muy buenos representantes, obras muy buenas de artistas de Latinoamérica, inclusive de Europa y del Asia. Esta colección está en la ciudad y cada vez va creciendo, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es que, bueno, es decir, es súper importante que se haya creado este evento en la ciudad de Machala, por todo el impacto que eso puede generar, ¿no? De alguna manera, en Machala ha habido un proceso de la cultura artística que se está afianzando poco a poco desde diferentes fuentes. Pero lo que me preocupa es que, por ejemplo, esta colección que forma ya una cantidad importante de obras, claro, que refleja los comportamientos plásticos desde la pintura, no están, digamos, manejados de una manera profesional. Es decir, el espacio en donde se archivan estas obras no tienen las condiciones adecuadas, y también existe digamos, una desproporción en el sentido de que el salón ha llegado a ser súper importante a nivel nacional, sobre todo desde la reformulación del año 2015 hasta ahora, y se ha mantenido y realmente constituye un signo cultural ya en el país al que todos los artistas acuden cada año. Pero digamos, dentro de los procesos de profesionalización del manejo y custodia de toda esta posesión, digámoslo así, que es de la ciudad a través del municipio, no existen los instrumentos, los recursos especializados en manejar toda esa colección, ¿no? Entonces es bastante preocupante porque es decir, una obra que no esté almacenada adecuadamente, que no esté organizada de una manera sistemática, o que no pueda ofrecer tampoco, digamos, una muestra continua en donde el público pueda recrear todas esas colecciones y observarlas y acudir como objeto de estudio, como objeto sensorial, de gozo estético, o como sea, inclusive obviamente como parte de la memoria de los procesos culturales de la ciudad.
no, digamos que no se completa el proceso, ¿no? ¿Cómo desde estos espacios de reflexión, cómo se puede incidir digamos, incidir en que haya una proporcionalidad entre una cosa y la otra, ¿no? Porque si bien es un salón en el que dentro de las pocas inversiones culturales de las instituciones se ha mantenido y que es importante, no hay esa otra inversión en la custodia de esas obras, en la difusión de esas obras, en en crear una especie de reflexión, de catálogo razonado sobre todos estos procesos, etc. ¿Cómo desde nuestras reflexiones como ciudadanos podemos incidir en esos espacios, ¿no? Porque en realidad uno de los problemas que tenemos acá en la ciudad, en Machala, es grave, es lo que se podría decir casi una especie de impermeabilidad de los rudimentos más básicos en el asunto del manejo de lo cultural desde el asunto público, ¿no? Es decir, por ejemplo, con la Universidad de las Artes, en algún momento se habló de crear convenios con las instituciones públicas para que hayan espacios de racionalización, espacios de capacitación, espacios de formación para las personas que manejan esas áreas, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las primeras cosas que se puede generar aquí, obviamente, es poner en circulación las ideas adecuadas para que el tipo de público más apropiado nos escuche y las replique, ¿no? Pero otras, digamos, ya más articuladas, podría ser desde las instituciones. Entiendo que aquí estamos con personas que también trabajan en instituciones. ¿Se ha pensado en generar ese tipo de políticas culturales desde la academia para que se vaya, digamos, debilitando este tipo de ¿cómo podría decirlo? Este tipo de comportamientos inadecuados en el sentido del manejo de los bienes culturales, ¿no? Y por ahí mismo también la posibilidad de ampliar las nociones de artisticidad con las que se manejan, o sea, los criterios con los que se maneja la producción artística de los artistas locales, de los artistas que visitan, etc. Bueno, pongo esta pregunta en un ambiente que es históricamente bastante complejo por muchas razones que las ha tocado Lucía, las ha tocado Andrea y José Manuel, inclusive por el mismo hecho de ser una ciudad de posguerra, por ser una ciudad en donde ha estado muy acentuado por un proceso tal vez postcolonial o como se le quiera llamar, esta noción de cultura casi como un adorno, ¿no? Esta visión heredada acríticamente de alta cultura, baja cultura, lo que es artístico, lo que no es artístico, ciertamente sesgado por prejuicios históricos, ¿no? De tipo clasista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dejo abierto el tema para que cualquiera pueda, digamos, poner su manera de ver las cosas en ese sentido, en una ciudad como Machala, ¿no? Bien, si no les importa, con el permiso de mis compañeras, yo creo que has apuntado un elemento interesante, ¿no? No estoy muy de acuerdo con lo que decía Andrea antes de la cultura del olvido, ¿no? Lo que pasa es que la cultura que se ha creado no es la propia del espacio, ¿verdad? Entonces, la concepción que podemos tener de cultura o de patrimonio varía. ¿Y quién le da el valor a que esto es patrimonial o no, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese viejo cine, ese viejo teatro, constituido posteriormente, ¿no?, en el Salón de Julio, quiero recordar, y ahora en el Salón de Machala, quiero recordar que viene a ser un reflejo, una expresión de los sectores pudientes, dominantes de Machala, que hacen una réplica, ¿no?, porque justamente también está en Guayaquil, ¿verdad?, extrapolan otro contexto para dignificar una concepción cultural que no tiene base porque no se ha fundamentado la base, ¿verdad?
Es decir, el patrimonio y la cultura de Machala es totalmente diferente a Quito, a Cuenca y a Guayaquil, y no hay un reconocimiento, no es que no haya un olvido, sino que no se le pone valor a cuáles son las tradiciones, los elementos identitarios, porque genera un trauma, ¿verdad? Si nos ponemos en comparación con otros espacios. Pero es que ahí está la riqueza de Machala. Y entonces lo que hay que hacer una apuesta por poner en valor cuáles son los elementos o las referencias identitarias propias, peculiares, concretas de Machala o de la provincia del Oro, ¿no? Nosotros hicimos tres estudios con tres miradas distintas, ¿no? Uno fue analizar la percepción que tenía la población mejor formada en la historia de Machala, ¿verdad? O de la provincia del Oro, ¿no? Es decir, jóvenes universitarios y docentes universitarios, ¿no? Un estudio que indagaba a ver cuáles eran los elementos, los signos, los símbolos identitarios de Machala, ¿no? Ese estudio revela, pues evidentemente, una serie de elementos, ¿no? Que está fuera de esa concepción, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y eso que es el grupo de élite, ¿no? Hicimos un análisis sobre la política y la gestión de las instituciones públicas con respecto a la cultura, ¿no? Es decir, las principales instituciones, la del municipio, la de la prefectura, ¿verdad? La de la Casa de la Cultura, la de la propia universidad a través del Departamento de Cultura, ¿no? Y también, evidentemente, la sección del Ministerio de Cultura en la provincia, ¿no? Y después se aplicó una macroencuesta sobre hábitos y prácticas culturales entre los machaleños, ¿no? Yo creo que ahí está reflejado cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta cuál es la realidad, no podemos planificar. Y si lo que queremos hacer es destacar un aspecto sobre otro y que no es propio y no incidir en programas, ¿verdad? Bianuales, anuales, etcétera, ¿no? Pues realmente no estamos construyendo. Con respecto a este panorama, que igual alguno puede entender que es negativo o nefasto, ¿no? Al contrario, es para asentarnos sobre una realidad y proyectarla, ¿no? Sin embargo, yo qué sé, el municipio ha tenido una política, ¿no? Bueno, ya bien es verdad que estoy hablando hasta el 2015, ¿no? De ahí hasta la actualidad, pues tengo pequeños reflejos, contactos con los amigos que todavía, pues, estamos en relación, ¿verdad? Pero el municipio tiene una política muy similar a la que realiza el núcleo del Oro, ¿no? La Casa de la Cultura, ¿no? Que es un tema formativo, ¿no? Y en estos estudios, pues, destacaban la gran capacidad creativa de los jóvenes hombres y mujeres machaleñas en todo ese proceso. Pero ¿qué sucedía? Que a partir de esa etapa ya se le cortaba el avance, ¿no? Es decir, el tener la posibilidad de crecer en las distintas manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, se han recibido muchos premios de ballet, etcétera, ¿no? Entonces, hay una política puntual desde el punto de vista formativo, sin continuidad, etcétera, ¿no? Donde los agentes, no se ha establecido una relación con los agentes culturales, ¿no? Donde, vamos a ver, hagamos un repaso, ¿no? Al patrimonio mueble de Machala, ¿no? ¿En qué situación está, no? Es decir, no hay un respeto o consideración. ¿Por qué? Porque no es un patrimonio monumental, majestuoso. Responde a los propios criterios de la sociedad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, no se le da valor. Y eso puede ser un elemento patrimonial. Entonces, el problema es un problema de identificación, de qué concepción tenemos sobre el patrimonio, ¿no? Y aquello no nos gusta y, por lo tanto, lo dejamos a un lado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber, hay que darle una vuelta, ¿no? Es decir, la cultura es muy amplia, se dirige a distintos actores, representa a los distintos grupos y tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? En el desarrollo
y en la programación de las acciones culturales, ¿no? Es decir, ¿qué circuito cultural hay con respecto a las parroquias en Machala? Es decir, si hablamos de centralismo de Quito, pues también podemos hablar de un centralismo, ¿no?, del centro de Machala, ¿no?, que no ha tenido en cuenta pues las distintas parroquias, ¿no? Entonces, el tema es bastante complejo, ¿no? Pero yo sí quiero sintetizarlo en un tema no por olvido, no por falta de memoria, sino por falta de identificación, porque no le hemos dado el valor que se merece al contexto y a la realidad social y cultural de Machala, ¿no? Bien, gracias, José Manuel. Bueno, este tema, digamos que se lo puede desarrollar desde muchas aristas. Yo, como machaleño que soy, he visto que históricamente en Machala hay focos de desarrollo cultural, digamos así. Aquel que está como entrecomillado, estereotipado de lo que es la cultura oficial y, digamos, las expresiones espontáneas, populares, seculares, si se quiere, de gente que ha venido de muchos sitios a Machala, ¿no? Y que ha entregado su contingente cultural desde lo vital, desde lo cotidiano, y que ha aprendido a convivir con esa diversidad. Sin embargo, ese no es el discurso oficial de la cultura de la ciudad, ¿no? Es decir, hay esta idea bastante rígida de querer manejar una idea de identidad como una cosa inamovible, ¿no? Como una cosa que es casi siempre como la historia de aquellos que han tenido éxito económico, por ejemplo, y que se han convertido en personajes públicos por motivos como esos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un montón de historias desplazadas, ¿no?, empujadas hacia los márgenes, y que es la mayoría, y son voces que circulan a contracorriente. La misma expresión artística, bueno, en Machala hay mucha historia de gestas culturales, historia de resistencias culturales muy interesantes, como por ejemplo esta situación de lo de Víctor Murriagui, que nos llevó a vincular con los movimientos de las luchas culturales y de las gestas culturales que se daban en Quito, vinculados a todos estos movimientos populares del CAN, de la Pedrada Zurda, qué sé yo, movimientos súper contestatarios, que tuvieron un efecto bastante fuerte en la ciudad y desarrollaron un cuerpo de productores culturales bastante crítico con el establishment. Entonces provocó ahí un cisma entre aquellos que pensaban en la cultura como una forma casi, digamos, europeizante, ¿no? La idea del discurso cultural como una especie de adorno, y lo otro vinculado hacia digamos, la voz misma propia de los ciudadanos ejerciendo sus derechos culturales y sus comportamientos culturales, ¿no? Lo que devino pues en un cúmulo de producción de arte popular. Y Machala tiene un lado de arte popular que es bastante fuerte y que llegó a su cúspide, por ejemplo, con la toma del Teatro Municipal en los años 80, y que mantuvo una relación de producción entre artistas de diferentes disciplinas, trabajadores de la cultura, con la comunidad. Una relación de trabajo, una relación de proyectos, una relación de emprendimientos por mucho tiempo. Sin embargo, digamos, el otro foco de desarrollo cultural se mantuvo totalmente aislado de eso, ¿no? Es decir, no se querían contaminar, y este tipo de polarización todavía existe. De hecho, este programa Cultura Viva de mi Ciudad es un poco reconocer todos esos procesos culturales que han sido invisibilizados. Y estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que han entregado su vida al arte en un contexto bastante difícil por 40, 50 años. Y eso obviamente les ha costado mucho, ¿no?, para aquellos que han decidido quedarse en la ciudad trabajando en el sentido cultural, ¿no? Entonces, existe eso que es bastante complejo, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, el mismo Teatro Municipal que fue tomado en 1983 y que se desarrolló con una serie de programas
que inclusive crearon vínculos con los barrios más alejados, y los artistas salían a los barrios y la gente de los barrios venía al teatro en el centro. Realmente luego de un tiempo en que la gente del Frente de Rescate de la Cultura tuvo que salir de ese espacio con la idea de que lo iban a remodelar o que iban a construir un teatro nuevo, luego ya no los dejaron entrar, absolutamente, y todos fuimos estigmatizados, porque obviamente cuando había un afán del trabajo artístico vinculado con un interés sociohistórico también, ¿no? Con un trabajo con la comunidad. Y había una interpretación sesgada, equívoca, de una actitud más bien político, partidista o cosas así, ¿no? Pero ese teatro mismo se convirtió luego en algo que no tuvo ya nada que ver con el teatro anterior, porque se convirtió en una especie de un lobby de un hotel francés. Es decir, ya no existe el teatro, ¿no? Es un centro cultural, sí. Entiendo que se lo está dinamizando ahora, pero por un buen tiempo ese espacio se convirtió en un lugar bastante exclusivo, ¿no? En donde aquellos que habíamos prácticamente vivido ahí en ese espacio, porque por ejemplo yo como parte del grupo de pintores creamos ahí una galería en el hall del teatro y dábamos cursos de pintura, de dibujo, de escultura todo el tiempo, ¿no? Sin costo. Había un financiamiento muy espontáneo de la comunidad. Eso realmente en el contexto del país fue muy interesante y logramos apoyo nacional e internacional. La institución solamente nos dio el local y nos pagaba el agua y la luz, pero nosotros realizamos toda la gestión. Entonces esa polarización, este programa, por ejemplo, para mí es un signo histórico de que eso está cambiando, o sea, que hay un giro, que hay un redireccionamiento desde las instituciones hacia el trabajo cultural de los artistas locales con sus particularidades, con sus luchas, con sus visiones, con sus comportamientos. Entonces, puede ser un tema realmente bastante amplio, polémico también, pero creo que es una necesidad vital para que un montón de artistas, digámoslo así, en Machala, que han estado trabajando a contracorriente, logren un espacio de legitimación de sus lenguajes, de su comportamiento, de su espacio cultural, ¿no? Un dato nada más. Cuando fue tomado no era teatro, sino era cine, y además cine pornográfico. Exacto, ese es el contexto. Originalmente la historia es que este era un teatro con todas las condiciones arquitectónicas para hacer un teatro, pero la institución, como no tenía políticas definidas para eso, no sabía qué hacer con el teatro. Estamos hablando de 1983, y ese teatro había sido un teatro pornográfico por casi 10 años, ¿no? Yo tengo la investigación de toda la cartelera, ¿no? De 10 años de todo el menú, digámoslo así, ¿no? Por eso era el dolor, ¿no? Porque habiendo un movimiento de teatro generado por uno de los grandes representantes del teatro en el Ecuador, César Santa Cruz, que fue fundador del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en Quito, cuando vino Fabio Pacchioni a realmente generar un nuevo movimiento del teatro en Quito, de donde surgió el Teatro Ensayo con Antonio Ordóñez, Ilonka Vargas, Isabel Casanova, Víctor Hugo Gallegos. Nosotros tuvimos un vínculo bastante fuerte con ese movimiento. De hecho, yo empecé haciendo teatro y fue a través del teatro en donde yo, el teatro como una rama multidisciplinaria, ingresé a la dramaturgia, a la poesía, a la literatura en general, y con ello, pues, a las artes plásticas, la utilería, la escenografía, qué sé yo, ¿no? Entonces, veníamos con ese dolor de que había un teatro ahí que tenía una acústica increíble, que tenía casi toda la infraestructura para que funcione como un teatro, como en la época del cacao, ¿no? En que venían las grandes zarzuelas que bajaban hacia el Perú o que subían para Colombia o el norte de América y se presentaban ahí, ¿no? Se presentaban ahí. Entonces, la idea fue recuperar ese espacio, porque habiendo un movimiento teatral, no había un teatro en Machala, ¿no? Esa es el antecedente, ciertamente, sí, era un teatro pornográfico. Cuando nosotros nos tomamos ese teatro, habían hasta camas ahí adentro, ¿no? O sea, era bastante funcional, digamos, en el sentido de los objetivos precisos. Me gustaría
señalar algo. En mi intervención yo me referí a un teatro que, pues que fue destruido durante la invasión peruana. Ese teatro era el primer teatro, era un teatro de madera que solo existió durante corto tiempo, o sea, estuvo hasta el 41, no viene a ser el mismo, de hecho ni siquiera coincide en ubicación. El teatro al que yo me refería era un teatro que fue construido en 1931 y solo tuvo prácticamente 10 años de existencia, ¿no? Era una obra muy bonita, de acuerdo a las fotografías, una construcción de madera típica que coincidía con la arquitectura local de ese tiempo, y fue destruida, fue quemada durante la invasión peruana, junto con algunas otras estancias públicas de la ciudad, ¿no? Como parte de la invasión, como parte de la destrucción de la identidad machaleña de los lugareños, ¿no? También me gustaría indicar que yo tampoco estoy de acuerdo con el olvido que señalaba Enrique, dado que, por ejemplo, Llorens Prats es un antropólogo que ha estudiado bastante el patrimonio, habla de la extensión cultural de toda manifestación humana. Nosotros también deberíamos hacer un mea culpa de aquello que calificamos como patrimonio y aquello que obviamos. De hecho, deberíamos cuestionarnos un poco, y esto es muy importante que lo hagamos, dado que la simbología del patrimonio viene de una organización externa, ¿no? Viene de instancias externas que no corresponden y de hecho no podrían implicar todas las características locales de cada pueblo del mundo. Entonces sí es importante que tengamos clara la distinción de que el concepto de patrimonio y de hecho el nombramiento de ciudades patrimonio y tal viene de una institución externa, ¿no? Y que pues toda expresión humana podría ser considerada, toda expresión humana es una expresión cultural y toda expresión humana podría ser considerada patrimonio, ¿no? Y ese es el trabajo ciudadano que tenemos que hacer y que tenemos que evaluar, haciendo una deconstrucción de nuestra identidad cultural como machaleños, pienso yo, dándole valor a nuestro paisaje cultural que tiene todo, desde mosquitos hasta inundaciones, hasta invasiones, tiene desidia pública, tiene grupos contestatarios, tiene grupos que proponen, tiene también grupos que se mantienen al margen, tiene grupos de poder y etcétera, que mantienen un discurso y que mantiene también un diálogo con todo el entorno. Y sí es importante que tengamos claro que si vamos a hacer una deconstrucción de nuestro paisaje cultural y de nuestra identidad cultural, lo hagamos desde dentro y podamos poner en valor aquellas expresiones cotidianas que tienen mucha simbología cultural, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta, andar sin zapatos, andar sin camisa, etcétera, todo aquello que de alguna manera u otra nos representa y que nos hace sentir identificados como machaleños y que constituye nuestro sentido, debería constituir nuestro sentido de pertenencia. No podemos compararnos usando barómetros externos, pienso. Sí, bueno, eso es un tema complejo, ¿no? Es decir, porque ¿quién convalida lo que es patrimonio, qué es identidad? Es decir, la identidad es una construcción, ¿verdad? Y además una construcción dinámica, movible,
a lo largo del tiempo, ¿no? Y es impuesta, ¿no? Otras veces es reivindicada, ¿no? Entonces, el tema del patrimonio hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que hay que ver detrás, qué es lo que representa, cuál es el mensaje que estamos lanzando, etcétera, ¿no? Eso es importante, hay que debatirlo bastante, ¿no? Con respecto al tema que tú señalabas de la invasión del 41, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, la invasión pues conllevó, entre otras cosas, por ejemplo, hablando ya de otro patrimonio, que es el patrimonio documental, ¿no? Si hacemos un repaso a los fondos documentales en Machala, que puede ser el municipio, que puede ser la prefectura, ¿verdad? O que puede ser también el núcleo, ¿no?, de la Casa de la Cultura, vemos que la situación patrimonial es bastante delicada, ¿no? Bien, es verdad que con la invasión del 41 se produjo la quema del archivo municipal, que muchas de las piezas fueron llevadas hasta Lima, ¿verdad? Pianos y demás cosas de valor, ¿no? Pero, bueno, eso fue un hecho puntual, evidentemente, ¿no? Pero desde ahí hasta la actualidad, si hacemos un repaso, hacemos una visita, ¿verdad? ¿Dónde están esos materiales públicos, ¿no? Y yo sí sé, ¿verdad? Porque he tenido acceso, ¿no? Que tenemos una carencia de dominio o uso público de esos materiales, pero sin embargo hay determinadas familias que disponen de fondos documentales públicos, ¿no? Entonces ahí se da la contradicción, ¿no? La contradicción en que eso se convierte, pues bueno, en un bien preciado, ¿no?, para el disfrute de unos pocos, teniendo un origen que nos pertenece a todos, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que planteábamos allí era pues lanzar una campaña, ¿no?, sin ningún tipo de castigo ni de pena, pero que favoreciera la devolución de todos esos bienes públicos para la constitución de un archivo, ¿no? Pues no tenemos un archivo provincial. La documentación de la prefectura prácticamente reciente no existe, ¿verdad? El municipio, si ustedes se van al archivo del municipio de Machala, pues en realidad es una biblioteca, ¿verdad? Los fondos de la Casa de la Cultura, muchos han salido a manos privadas, ¿no? En fin, la situación es bastante crítica, ¿no? Es bastante crítica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya sea patrimonio material, inmaterial, etcétera. Hablando del tema de la interculturalidad, por ejemplo, habíamos señalado que en los años 60, pues esa corriente migratoria, ¿verdad? Pues todas esas comunidades viven de espaldas, ¿verdad? ¿Hay algún proceso desde el punto de vista institucional, ¿no?, de integración con respecto a esos elementos identitarios de las distintas etnias, ¿verdad? Es decir, hay cuestiones que tenemos que sentarnos, analizarla de forma detallada y para construir, ¿no? Porque si no, pues evidentemente hay una serie de hitos, ¿no?, pero nada más se queda en esos reflejos, ¿no?, en un momento determinado, ¿no?, de una reivindicación, pero no hay una continuidad, ¿no? Entonces, estas cosas, estos encuentros, pues yo creo que sirven, ¿no? Es decir, poco a poco se va sembrando, ¿verdad? Y en algún momento, pues, florecerá, ¿no?, algo, ¿no? Bien, yo quisiera apuntar un par de ideas para ir cerrando. Me ha parecido tan interesante, he aprendido mucho, gracias José Andrade y Enrique por todos los relatos tan ricos que cuentan sobre todo el proceso de conformación de una política cultural incompleta, con la enorme complejidad que esto ha implicado para el caso Machala. Y yo recordaba, mientras les escuchaba, una alumna mía en Argentina que trabajaba su tesis y trabajaba un proceso de archivo sobre la Patagonia, sobre la ciudad más austral, de hecho, ¿no? Entonces se trataba de conformar un archivo. Y la complejidad que tenía la conformación de este archivo era que era una ciudad reciente, que había sido producto de la migración europea
hacia Argentina en el siglo XX y la dificultad que tenía esta conformación del archivo era, claro, que sus pobladores eran recientes y además que obviamente la imposición de la necesidad de constituir una identidad local hacía que este esfuerzo sea de enorme complejidad. Entonces la identidad es una trampa, ¿no? Ustedes imagínense personas de 15 nacionalidades construyendo una ciudad, la más austral del continente, y tratando de construir un archivo de memoria. Y ahí el debate, lo más interesante era que el archivo patrimonial no podía existir, ¿no? Porque el patrimonio institucionalmente tiene que tener 40 años y bueno, sabemos todo en el caso artístico, sabemos que tiene otros criterios de valoración que son técnico-políticos, sabemos cómo se configura el campo y no debería sorprendernos porque es un campo de conformación digamos, de hegemonía, es una visión dominante de la historia y del pasado, pero esas otras, ¿cómo se constituye cuando no tenemos ese bagaje, ¿no es cierto?, de la historia colonial, republicana, de toda la historia de las guerras? ¿Cómo se configura? Ahí estamos frente a un escenario en que se abre la posibilidad, que creo que es un poco el sentido de lo que estaban planteando en el caso de Machala, ¿no? Hay una apertura hacia posibilidades, hay algunos procesos de historia, memoria y archivo que se están dando que pueden abrir la posibilidad de pensar el patrimonio de una manera más democrática, ¿no es cierto?, con la participación de la ciudadanía en la activación, en la definición, en la selección, en los procesos de puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, pero también a trabajar de una manera diferenciada, y creo que esa puede ser la riqueza, ¿no?, en términos prácticos, de no pensar que todo pasado es patrimonializable, que toda práctica es patrimonializable y que todo espacio urbano, monumental o edificado es patrimonializable. La memoria social, y por eso traía el ejemplo de la ciudad del fin del mundo, es un enorme repositorio, es un gran archivo, ¿no es cierto? La historia de Machala se escribe, por supuesto, desde esos archivos importantes que en algunos casos entiendo que están de lo que acaba de mencionar José, que no son públicos. Ese es un tipo de archivo y los historiadores lo saben bien. Hay otro tipo de archivos desde los cuales se va a constituir esa otra memoria, que son los archivos de la memoria social, un poco lo que trabaja Andrea, ¿no? O sea, cómo se puede pensar que esa identidad es plural y diversa y se configura desde muchas voces y que mucho del recuerdo sobre esa Machala, la configuración de la ciudad, sus distintos procesos, lo que relata Enrique sobre el teatro que luego fue cine, que luego se constituyó en un centro cultural, que hay una historia de política cultural muy interesante a recuperar, que no tiene por qué ser la política del centro, que no tiene por qué ser la de Quito, la de México, la de Vasconcelos, la inspirada en Europa, que es una política específica que se ha ido constituyendo con este premio desde el 2015 que se reanuda. O sea, hay una historia de política cultural, una tradición de política cultural, se podría pensar en el caso de Machala, que necesita ser recuperada y enriquecida desde la memoria, en ausencia de otro tipo de archivos. Y también desde la memoria que nos dan las imágenes, ¿no? Hay muchos archivos secundarios de organizaciones sociales. Pienso en el tren. También hubo un caso muy interesante en el que, digamos, se recupera toda la historia ferroviaria, pero un centro cultural en Argentina, pero la gestión de este centro cultural era de los ferroviarios. O sea, la memoria obrera, la memoria de los ferroviarios era la memoria que estaba expuesta, no la visión oficial del tren. O sea, no era el tren lo que estaba en juego, el artefacto de metal, no sé, construido o traído de ni sé dónde, sino lo que estaba en juego era la memoria de conformación del movimiento obrero, ¿no? Entonces, atrás de cada artefacto cultural hay una memoria, y una memoria social de enorme importancia, que creo que en el caso de Machala tiene que ver también con esa condición de ser una ciudad, lo que decía José, que me pareció de gran importancia, una ciudad fronteriza, ¿no? Eso es un punto de quiebre, es incomparable. Por tanto, con otro tipo de ciudades, es una ciudad obrera, es una ciudad de migrantes, es una ciudad fronteriza, es una ciudad de paisajes, es una ciudad de mar, es una ciudad de puerto. Y las ciudades de puerto en América Latina miraron a la modernidad y destruyeron ese pasado colonial, muchas de ellas, ¿no? Esa mirada de puerto tiene una condición de proyección de futuro que es muy distinta a las ciudades coloniales andinas, por ejemplo. Entonces, me parece que es muy importante pensar la trayectoria, la historia de esa política cultural para enriquecerla. Y pienso, digamos, esta es la idea que quería dejar, que ese espacio de la memoria social es un espacio riquísimo y que no tiene que ser necesariamente pensado en términos de patrimonio, ¿no? Sino de cómo se activa. Y ahí estamos todos de acuerdo en que el olvido, digamos, es
Yo entiendo lo que Enrique quiere decir con esa idea de la cultura del olvido, es decir, que no hay unas políticas, que no hay unas instituciones, unos instrumentos, unos procesos de acceso a la investigación y a la circulación en el campo de las artes. Digamos, en ese sentido lo entiendo. Pero evidentemente la memoria implica siempre también poner en valor unos recuerdos y dejar otros de lado. Y eso es también parte de la complejidad de estos procesos de formación de memoria del campo cultural y del campo patrimonial, ¿no? Sí, efectivamente, es un olvido intencionado, ¿no? Sí, parece que esa parte se dio, fue bastante acentuada cuando empezó la época del boom bananero. Claro. Porque se empezó a reemplazar todo lo que era madera por ser efímero, por no ser durable, con cemento. Y bueno, esas edificaciones eran simplemente símbolos de algo que ellos querían superar porque había detrás una cultura desarrollista, ¿no? Claro, es que ahí, es decir, vamos a ver, la impronta socioeconómica es brutal en la configuración de las identidades de los pueblos, ¿no? Y, por ejemplo, hay otro hecho importante, ¿no?, para Machala, que es la época del notario Cabrera. Entonces, aunque no está muy lejos en el tiempo, es decir, eso es reciente, ¿no? Claro, historia reciente. Es reciente, pero ha marcado. ¿Ha marcado en qué sentido? Vamos a ver. La sociedad machaleña, ¿qué es? Eminentemente agraria. Eminentemente agraria, ¿verdad? Bueno, que tiene su boom, su explosión, su desarrollo a través del banano, ¿no? Es decir, entonces, ese es un contexto importante, ¿no? Una sociedad agraria con unos valores hacia la tierra, una tierra hacendística en manos de unos pocos, ¿verdad? Es decir, en fin, los machaleños no eran dueños de Machala, porque las propiedades, algunos eran machaleños pero asentados en Guayaquil y otros eran guayaquileños que tenían su hacienda en Machala, ¿verdad? Entonces ahí hay también un problema de identificación con el espacio, con el medio. Después, también cómo ha evolucionado, hablaba Andrea sobre el tema del paisaje, ¿no? El daño y el castigo y la agresión a la que ha sido sometido el medio ambiente, ¿no? Ahí tenemos que ver cómo están los esteros, ¿verdad? Entonces, esto también es un tema cultural y también es un tema patrimonial y es un tema social, ¿no? Es decir, todo es un combo, ¿no?, relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, que me hacía puntual referencia al tema del notario, ¿no? Pues generó unos comportamientos determinados desde el punto de vista social, ¿no? En el sentido que la inmensa mayoría de la población machaleña pues trabajaba en el tema del banano, y esto es un dato importante, cobraba semanalmente, ¿verdad? En torno a eso se generaba todo una propuesta de ocio y de actividad para el gasto de ese salario semanal, ¿verdad? A eso se le genera pues una mentalidad: ¿para qué voy a estudiar si con esto ya resuelvo mi vida, ¿no? Entonces ahí se entra en un tema de parálisis desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, yo creo que eso dejó una mella, bueno, no solo en Machala, ¿verdad? Porque sabemos que altas esferas de la iglesia, del gobierno, tenían sus fondos, ¿no?, depositados en Machala, ¿no?, a través del notario Cabrera, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas inciden en el tema de las mentalidades, en cómo se proyectan las relaciones y la vida, ¿no? Es decir, entonces, conforman una sociedad, un sentir y un actuar, ¿no? Así es. Bueno, tenemos la participación del público que nos está siguiendo. Me gustaría dar espacio a algunas inquietudes, unas preguntas breves. Por ejemplo, dice Nicole Coronado, que escribe a través de Facebook Live: sería importante mencionar cuáles son los centros culturales y qué apertura tienen a iniciativas, cómo dinamizarlos y cuáles son las probabilidades de que empiecen a moverse en este escenario post-pandemia.
También es importante pensar en la olvidada biblioteca municipal. Esta es una de las preguntas. Manolo Morales pregunta, ¿dónde se puede acceder a una información sistematizada del estudio de la cultura en Machala? Esa información, más lo que se pueda actualizar, debería ser la base para una política cultural de la ciudad. Sí, efectivamente, de eso estábamos hablando. Bueno, yo creo que tú tienes los accesos a esos materiales, ¿no? Sí, claro, sí. Está tu blog también, ¿no? Que es un referente importante, ¿no? Donde no solo es el análisis, sino las propuestas, ¿no? Las acciones, ¿no? Yo creo que sería interesante, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho tu intervención, Lucía, también la tuya, Andrea. Ojalá esto se materialice. Las cosas tienen su tiempo, ¿no? Es decir, no será de aquí a mañana, ¿no? Pero esas semillas que están ustedes ahí sembrando, ojalá, y tú también, Enrique, esto poco a poco, de forma gradual, se vaya aglutinando en todos los distintos sectores, porque claro, es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, todos los segmentos, todas las clases, ¿no? Porque es una lucha de intereses, eso está claro, pero que nos debe abocar justamente a generar un frente común, respetando las diferencias, ¿verdad?, de cada uno, porque si no, yo creo que hoy en día la cultura es un elemento clave, no solo por el tema del desarrollo local, sino porque es un aspecto fundamental en la concienciación del individuo en sociedad, ¿no? Bien, pues este tema realmente tiene mucha tela que cortar todavía, pero ha sido fascinante tocar todos los puntos de las diferentes aristas y perspectivas. Estamos aquí ya, bueno, un buen tiempo. Creo que vamos avanzando, nos vamos despidiendo. Lucía, yo le quería agradecer muchísimo, le quiero agradecer su contribución, igual José, Manuel y Andrea. Esperamos pues que estos espacios se sigan generando. Yo creo que este es un muy buen comienzo dentro de esta propuesta que espero que se mantenga, que continúe. Y bueno, no sé si alguien quiera acotar a manera de un poco de conclusión globalizadora, digamos, sobre lo que se ha topado aquí esta noche. Es difícil llegar a conclusiones, ¿no? Pero yo voy a hacer una invitación. Es bastante complicado, porque nos quedaríamos con una mirada muy parcial, ¿no? Pero a mí sí me gustaría invitar, ¿no? Hacerle a todos, ¿no? A ustedes tres, ¿verdad? Y a los compañeros que nos puedan estar viendo a través de Facebook Live, ¿no? Vamos a ver, hemos constituido una editorial, ¿verdad? Aquí en Cuenca, ¿verdad? Que tiene 2 años de existencia, se llama Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, que no tenemos una visión local, a pesar de que abordamos temas locales, ¿verdad? Tampoco tenemos una visión nacional, a pesar de que también se aporte temas de interés nacional, pero sí tenemos una visión global, internacional, ¿no? Es una editorial que no es ninguna empresa, por lo tanto no está haciendo publicidad, porque ni compramos ni vendemos, ¿verdad? Nada. Tiene como lema fundamental compartir y democratizar el conocimiento. Entonces, yo la pongo a disposición de ustedes, por ejemplo, Andrea, con esas interesantes aportaciones al mundo juvenil, a los pequeños, que es una población interesante para trabajarla, para que ellos sean capaces de hacer lo que nosotros hemos sido incapaces, ¿verdad? También a Lucía, desde el punto de vista más académico, ¿verdad? O desde la faceta que quiera, ¿no? Y bueno, porque no hay otra forma de cambiar esto si no es a través de acciones, ¿no? Y a través de generalizar y de compartir, ¿no? Y lo mismo te digo a ti, Enrique, ¿no? Es decir, pongo a disposición de ustedes la editorial. A través del blog pueden acceder porque está más o menos al día.
pueden ver cuál es la filosofía y bueno, todo lo que sea apoyar, porque ese es otro, es decir, hemos hablado de cultura, no hemos hablado mucho de academia, ¿verdad? Vemos que no hay posibilidad de crecimiento, es decir, vamos a ver, y así, la editorial tiene 3 pilares fundamentales, ¿no? Uno, la academia, ¿no? Porque muchos de nuestros compañeros no encuentran espacio para publicar sus investigaciones. Eso es una realidad, ¿verdad? En segundo lugar, apuesta por la juventud, porque si los chicos no tienen un espacio para crecer, también le estamos cortando las alas. Y un tercer pilar es la comunidad. Es decir, no tenemos una visión académica, científica, a tope, rigurosa, sino que vivimos en convivencia, ¿verdad? Y la comunidad también tiene sus aportes, ¿no? Y bueno, esa es la filosofía de esa editorial. Y por darle ya el último dato, nada más, repito que no estoy haciendo publicidad, ¿no? Simplemente lo estoy invitando para tener un beneficio colectivo, ¿verdad? Tenemos muchos autores de todas partes de la región, de América Latina y también de Europa, ¿verdad? Decirles que en el primer año alcanzamos el ranking, el puesto 77 de las 280 editoriales que hay en Ecuador, ¿verdad? No está nada mal, ¿no? Y en el 2020, es decir, el año que se acaba de cerrar, pues nos hemos situado en el puesto 16, ¿no? Por lo tanto, les ofrezco esta herramienta para contribuir en esta batalla de sociabilizar, ¿verdad? De difundir y que sirva, pues bueno, para que poco a poco podamos ir generando cambios y transformaciones en el ámbito de la cultura, ¿no? El micrófono, tienes el micrófono desconectado. Bueno, decía que muchas gracias por esa posibilidad de ensanchar nuestro trabajo también y obviamente trabajar con esos procesos ya, digamos, bastante desarrollados de tus proyectos acá en el Ecuador. Buenísimo. Y bueno, pues estamos ya terminando. Realmente ha sido un gusto compartir. Yo les agradezco otra vez y espero que nos mantengamos en contacto. Nos une esta voluntad de querer explorar y profundizar todos estos temas, en este caso, pues, para beneficio de la comunidad en nuestra ciudad de Machala, que es uno de los objetivos del programa Cultura Viva de mi ciudad, que engloba, pues, todo lo que es los comportamientos artísticos y culturales y que aspira a visibilizar todo aquello que hasta ahora ha estado un poco en los bordes, en los márgenes, ¿no?, de la misma ciudad. Bien, ha sido un placer y muy buenas noches. Muchas gracias. Todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Placer. Gracias, igual un gusto conocerlos. Un gusto, Andrea. Cuídate.